Segundo módulo, las buenas prácticas y el desarrollo humano sustentable. En este caso es presentado por el Gobierno de Santa Fe, Ministerio de la Producción. En esta primera charla, denominada El cambio climático y las nuevas formas de producción, buenas prácticas, estará a cargo del disertante Miguel Ángel Taboada. Miguel es ingeniero agrónomo recibido en la FAUBA en 1979. Ha obtenido los títulos de Magíster en Ciencias del Suelo de la UBA en 1991 y de doctor en Eco y Agrosistemas del Instituto Nacional Superior de Toulouse, Francia, en 2006. Se desempeña actualmente como director del Instituto de Suelos del INTA, profesor asociado en la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA e integrador independiente del CONICET. Autor participante del 5º informe de cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y participa como experto en el panel intergubernamental científico-técnico de la Alianza Mundial de Suelos con sede en FAO. Es autor de más de 50 publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros, y de 4 libros sobre calidad de la estructura de los suelos agrícolas y ganaderos, diferenciación y manejo de suelos salinos sódicos y emisiones de gases con efecto invernadero en la agricultura. Miguel, muy bienvenido a Esperanza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? En realidad me habían invitado para dar una charla sobre lo que eran las buenas prácticas en manejo de suelo, por lo menos cuando hablé con los organizadores, y luego surgió esta cuestión de vincularlo con las cuestiones de clima y el cambio climático, y aprovechando algunos trabajos que estoy haciendo con el IPCC, vamos a tratar de relacionar ambos temas. Antes que nada, voy a pasar un pequeño chivo, primero agradeciendo la invitación que me hicieron los organizadores. Realmente es una gran alegría estar en este evento. Yo creo que había estado hace unos 7 años en otro congreso organizado por ustedes. Evidentemente, bueno, con otros estudiantes, ya los que estaban en esa época van a estar recibidos, calculo yo. Como él dijo, yo estoy dirigiendo el Instituto de Suelos del INTA, que está en Castelar. El Instituto de Suelos es el único instituto de suelos de la Argentina que funciona como tal, y si no me equivoco también el único que funciona como tal en América Latina. Y es previo al INTA. Saben que ustedes que el INTA se fundó en el año 1959, se funda el INTA, ya es una institución que tiene más de 50 años de antigüedad, y el instituto empieza a funcionar como tal a partir del año 1944, el antiguo Ministerio de Agricultura. Entonces vamos a festejar los primeros 50 años del instituto, para nosotros, los 70 años, perdón, del instituto. Para nosotros es una gran alegría y lo vamos a hacer como una jornada abierta para estudiantes. Así que ahí tienen, yo dejo esta charla, esta presentación y lo tienen ustedes. Nos gustaría que vengan, pese a la lejanía, sería una gran alegría que ustedes puedan participar. Van a poder ver los laboratorios. Si el tiempo acompaña, porque es el mes de julio, vamos a ver también algunas calicatas de suelo, de lo que son los suelos de la zona. Bueno. Este es el tema que voy a hablar hoy, que es el cambio climático y las nuevas formas de producción y las buenas prácticas. Y aquí les estoy mostrando lo que es un poco el esquema conceptual de lo que yo les voy a hablar. Voy a empezar contándoles, ya que la charla va a versar sobre qué vinculación entre el cambio climático y las buenas prácticas agrícolas. Voy a comenzar contando, bueno, ¿cuánto hay de cierto en esto del cambio climático? Y quizá a ustedes les parece una pregunta tonta, pero yo que me sorprendió de ir a trabajar al Ministerio de Agricultura por cuestiones de leyes de suelo, y funcionarios muy relevantes preguntándome, che, ¿es cierto esto del cambio climático? Porque yo mucho no me la creo, funcionarios de alto nivel. Con lo cual me parece que no está de más que contemos acá cuánto hay de cierto y cuánto hay de duda en todo esto. Luego de contar de qué se trata esto del cambio climático, vamos a hablar qué son las emisiones de gases de efecto invernadero y básicamente nuestro sector, el sector agropecuario, qué tiene que ver con las emisiones. ¿Perdón?
¿Fui yo? No. ¿Cuánto tiene que ver el sector agropecuario con las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué evidencias tenemos de cambio climático en la Argentina? Y luego sí nos metemos con las cuestiones más agronómicas, que es desde el agro, cuáles son las estrategias de mitigación, o sea, reducción de impactos del cambio climático, cuáles son las estrategias de adaptación al cambio climático, y luego me meto en lo que más sé, que son los suelos. ¿Qué tiene que ver eso con los beneficios de mantener un suelo de buena calidad? Lo primero que tendríamos que ver entonces, ¿qué es el cambio climático? Digamos que el cambio climático como tal es una alternancia, es una alteración del estado del clima que es permanente. Y a menudo tenemos ahí lo pueden leer, no voy a leer toda la diapositiva porque puede ser muy aburrido, pero básicamente ustedes lo tienen escrito ahí, son alteraciones que ocurren en largo plazo, fundamentalmente a lo largo de varias décadas. Y esto no es menor, porque mucho de la confusión de si lo que estamos viendo a veces es cambio climático o es variabilidad del clima, tiene que ver con que a veces los impactos los vemos en términos de pocos años. Por ejemplo, mucho de nuestra región pampeana ha sufrido fuertes inundaciones en todas las 3 décadas que fueron de la década del 70 hasta casi la actualidad. Y mucha gente hablaba, esto del cambio climático, decían. En realidad, si uno lee literatura antigua, que en la Argentina no es común, uno puede encontrar las crónicas de Darwin, cuando Charles Darwin, el biólogo, la persona que trabajó en todo lo que tiene que ver con la evolución de las especies, cuando él recorrió toda la Argentina, él hablaba de recorrer toda la región pampeana inundada, y estábamos hablando del año 1870. Nuestros abuelos nos hablaban que después de la década del 30 y por 40 años hablaban de fuertes tormentas de viento. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el clima tuvo sus alternancias, y esas alternancias son decádicas, pueden llevar varias décadas, y eso lleva a que a menudo los efectos de la variabilidad propia del clima y del cambio climático suelen confundirse. De cualquier manera, hay evidencias incontrastables que pasan por el efecto niño, el efecto niña, que tiene que ver con la alteración de las corrientes marinas, por ejemplo. Estas son una de las evidencias incontrastables. Como ustedes bien saben, el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, es un panel entre todos los países, elabora informes de cambio climático periódicamente. El último que fue liberado a la opinión pública fue en el año 2007, y ahora este mismo año se está liberando el actual, en el cual yo he participado. Este es el informe que salió liberado hace 7 años y cuyas conclusiones no han sido dadas vuelta por el actual. Lo que ustedes están viendo acá, no sé si se alcanza a ver, no se llega a señalar, son 3 gráficos. El primero está mostrando una evidencia de que en las últimas décadas, particularmente a partir de la década del 40, se produce un aumento de la temperatura media de todo el planeta. Es decir, el famoso calentamiento global, muy asociado con la explosión industrial que ocurre después del fin de la Segunda Guerra. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, una de las consecuencias la vemos en el segundo gráfico. Se produce un derretimiento de los casquetes polares, un retraimiento de los glaciares de montaña, aumenta el nivel del mar, y es lo que están viendo en el segundo gráfico. Muchas veces en la Argentina esto nos pasa más bien desapercibido porque no tenemos muchas poblaciones en deltas, pero países como Vietnam, como la India, donde hay poblaciones viviendo en deltas, esto implica que las poblaciones tienen que desplazarse porque la gente termina cubierta por el agua. Y finalmente en el tercer gráfico, eso sí no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en la Argentina, estamos viendo la desaparición de los glaciares de montaña, es decir, estamos viendo, lo voy a leer acá, la cobertura de nieve del hemisferio norte. ¿Tá? Fíjense que el territorio de Groenlandia, que cuando yo era chico en la escuela primaria me enseñaban que era todo hielo, el hielo está desapareciendo. O sea, está habiendo evidencias incontrastables que nunca habían ocurrido, por lo menos en la escala humana, no así en una escala geológica, de que está habiendo cambios drásticos en el planeta. Y una cosa que tenemos que ver entonces, por un lado, es qué hacemos para afrontar estos cambios, cómo nos protegemos o cómo los mitigamos. Bueno, esta es la segunda cuestión. ¿Por qué ocurre el cambio climático? Les aclaro, este dibujo abstracto no es un Dalí, es un Taboada. Así que se los voy a mostrar bien cómo está hecho. Lo que ustedes están viendo acá, fíjense, es la superficie terrestre.
Ustedes tienen el Sol con la radiación que incide directamente. Parte de esa radiación es absorbida por la Tierra y parte reflejada de dos maneras. Una se refleja y otra se refleja como radiación infrarroja. Lo que aparece ahí, en estas marquitas rojas, son los diferentes gases que actúan absorbiendo parte de esa radiación. Esto es lo que se llaman los gases con efecto invernadero, que los tienen listados a la derecha del gráfico, donde ven el principal gas que se produce, que es el dióxido de carbono, que es el principal producto de los procesos de respiración, y que evidentemente ha visto un incremento marcado en la atmósfera en los últimos 40 años, fundamentalmente debido a la quema de los combustibles fósiles. Es decir, toda la sociedad postindustrial que estamos viviendo, donde tenemos cada vez más autos, más industrias, produce dióxido de carbono. Es el gran productor, los procesos industriales. Pero aparecen otros gases que son, fíjense, el N2O, que es el óxido nitroso, el CH4, que es el metano, los clorofluorocarbonos. Todos estos gases lo que están produciendo entonces es el calentamiento de la atmósfera. El gas más importante de todos, sin ninguna duda, es el dióxido de carbono, que viene de los procesos respiratorios y de la quema de combustibles fósiles. Pero ¿qué es lo que sucede? Que pese a que ese gas es el que prevalece en la atmósfera, hay otros dos gases que aparecen en una cantidad muy inferior. Por ejemplo, fíjense que un 1% del aire que respiramos puede ser dióxido de carbono, ¿tá? En cambio, fíjense que un 0,3, o sea, 300 partes, un 0,003, o sea, 300 partes por billón, pueden ser óxido nitroso. Pero ¿qué pasa con el óxido nitroso? Que tiene un poder de absorción de esa radiación, o sea, poder de calentamiento, que es del orden de 310 veces el dióxido de carbono, lo que tiene escrito ahí. El metano, en cambio, tiene un poder de calentamiento de 21. De allí que la importancia que tienen estos dos gases, que son metano y óxido nitroso, para calentar y hacer aumentar más la temperatura del planeta. ¿En qué consiste todo esto? Vamos a ver los responsables. Estos son los tres grandes gases principales del calentamiento de la atmósfera, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Fíjense ustedes que mientras que el dióxido de carbono fundamentalmente es producido por quema de combustibles fósiles, la industria y la generación de energía, todo lo que ves la matriz de generación energética de un país produce dióxido de carbono, ¿tá? De ahí ya les voy sacando. Un país cuanto más desarrollado es, más se está emitiendo. El metano, en cambio, el principal responsable de la producción metano en el mundo, básicamente, además de la quema de gas, fundamentalmente es la ganadería con rumiantes, por el proceso por fermentación entérica. Ustedes saben bien que los rumiantes tienen 3 estómagos, donde el estómago mayor es el rumen. El rumen genera como gas, en los eructos del animal, gas metano, que es un gran responsable del calentamiento de la atmósfera. Y el otro gran responsable es el cultivo del arroz con manto de inundación, fundamentalmente por la fermentación de la materia orgánica del suelo. Mientras que el óxido nitroso, fundamentalmente es el gran gas que produce la agricultura, fundamentalmente viene del manejo agrícola de los suelos, ¿tá? Y finalmente hay una segunda cuestión que tiene que ver con el dióxido de carbono, que el gran aumento del dióxido de carbono en la atmósfera también se ha debido al incremento de los procesos de deforestación. Fundamentalmente, gran parte de los que se llaman en inglés rainforest, las selvas de clima húmedo, muchas han sido deforestadas para hacer agricultura y fueron grandes productores de dióxido de carbono. De allí que sintéticamente les estoy contando por qué se está calentando la atmósfera, porque esto está viendo mucho más y absorbe la radiación solar. ¿Qué está pasando en el mundo? Y yendo más a nuestro tema, ¿qué tiene que ver el agro con todo esto? Bueno, fíjense, esto estábamos viendo cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero sumadas de todo el planeta. Y estamos viendo que de 1970 hasta la actualidad tuvo un crecimiento lineal. Y que de ese crecimiento lineal, todo lo que ven en la franja de barras azules ustedes, básicamente tiene que ver con el dióxido de carbono producido por procesos industriales, fue el gran responsable del aumento. Las otras partes de la barra que están en color rojo, que básicamente tienen que ver con fuentes agrícolas, metano y nitroso, también aumentaron, pero en una proporción muy inferior. Entonces, lo primero que tenemos que decir, que si bien el agro, la actividad agropecuaria es una productora de gases de efecto invernadero, y luego vamos a hablar de esto, a nivel mundial, claramente el calentamiento global tiene que ver con dióxido de carbono producido por procesos de quema de combustibles fósiles y procesos industriales.
Ese es el gran responsable de todo. Lo que están viendo acá entonces ustedes es que si sumamos todo esto, fíjense que sumamos acá dióxido de carbono, metano y nitroso, a nivel mundial podemos decir que casi un 40% de estos gases que son emitidos provienen de actividades vinculadas con el agro. El otro 60% tiene que ver con procesos industriales. Hago un pequeño break acá. Queda claro que no todos los países del mundo funcionan igual. Ustedes van a ver que países como Estados Unidos, que es el gran emisor de gases del mundo, claramente, o los países industriales, el dióxido de carbono que produce la atmósfera, que produce por procesos industriales, claramente es el principal gas que se produce. Los países que tienen una matriz más primaria, o sea, los países más bien agropecuarios, en realidad están produciendo más otros gases. O sea que la radiografía de gases de efecto invernadero me está diciendo mucho del estado de desarrollo de un país. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país, la Argentina? Contra lo que mucha gente piensa, la Argentina, mucha gente piensa que la Argentina es un país con mucho campo y un país verde que en realidad está contaminando poco. Bueno, que no es ni muy ni tan poco, la verdad es esa. En el concierto de naciones, digamos que habrá casi 200 países en todo el planeta, la Argentina está ocupando el lugar 33 o 32, depende de cada año. Entonces, no somos tan limpios ni buenos como pensamos. Y fundamentalmente, por supuesto, no podemos comparar a Estados Unidos, ni a China, ni la India, que son fenomenales emisores de gases de efecto invernadero, pero evidentemente, fuera de esos países desarrollados, la Argentina está bastante a la cabeza. Y está bastante a la cabeza fundamentalmente porque tiene un sector agropecuario muy importante y que genera emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuánto está generando de esto? ¿Se trabó? No. Fíjense ustedes que de todo esto que está generando la Argentina, ustedes pueden ver acá que en color negro estamos teniendo la energía, que es aproximadamente un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina. Por energía estamos hablando de la generación de electricidad. Entre paréntesis, nuestro país tuvo una generación de electricidad basada fundamentalmente en quema de petróleo y que lo ha ido convirtiendo durante los años 90 a quema de gas metano, fundamentalmente, y ha sido reemplazada en gran parte por energía hidroeléctrica, que es una energía mucho más limpia, ¿tá? Pero pese a todo sigue siendo un factor importante. Mientras que lo que aparece aquí con color verde es las emisiones provenientes del sector agropecuario. Tenemos ahí en rojo absorciones de carbono, fundamentalmente por forestaciones que se hacen que almacenan carbono en los árboles. Si vamos a ver entonces, ahí se saltó, ¿no? ¿Qué significa esto? Podríamos decir que según el último inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina, que fue liberado allá por el año 2004-2005, ahora se empieza la tercera comunicación nacional, eso fue en la segunda comunicación nacional de cambio climático, vemos que un 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del campo. Y les paso más datos, 23% es metano que lo hacen las vacas y 21% son los suelos agrícolas. Por eso en nuestro país la actividad agropecuaria es muy observada desde nuestros países compradores como una generadora de gases de efecto invernadero y ustedes como futuros profesionales van a tener que atender esa cuestión. Pasando a la segunda parte, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero que genera el sector agropecuario y por qué? Bueno, este dibujito ¿a quién le gusta el arte? Esto es como Art Naif, es un dibujo de Nicole Sabot, ¿tá? Un dibujo hecho por chicos, pero muy bonito. Les está mostrando a ustedes que el sector agropecuario, no los voy a marear, se los dejo esto, pero básicamente está generando dióxido de carbono. El dióxido de carbono viene de los procesos de respiración, de la deforestación, está generando óxido nitroso que proviene de los suelos, de todo el nitrógeno que entra actualmente a los suelos, y está generando metano que proviene fundamentalmente de las vacas y en caso de arrozales inundados también de esa fuente, ¿tá? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero todas las plantas generan respiración de dióxido de carbono. El único dióxido de carbono que se considera emisor como gas de efecto invernadero es aquel que proviene del desmonte, del cambio de uso de la tierra, porque implica la quema de madera y el reemplazo de vegetación y la mineralización de la materia orgánica. El otro dióxido de carbono que generan los pastizales, el maíz, la soja, etcétera, etcétera, se considera
que es vuelto a fijar por fotosíntesis en la misma estación de crecimiento, con lo cual no se considera un gas de efecto invernadero. Resumiendo, entonces, vemos que los tres grandes gases son estos: dióxido de carbono, que produce cambios por cambio de uso de la tierra, deforestación y roturación de pastizales, son grandes responsables; el óxido nitroso, que es promovido por exceso de nitrógeno mineral y una pobre condición estructural del suelo; y el metano, que básicamente lo producen los rumiantes y los arrozales. Desde el punto de vista del suelo, claramente estas son las dos fuentes principales. Lo que es metano, si exceptuamos las vacas, que son responsables del 23% en la Argentina, el metano en los arrozales en la Argentina no es una fuente principal porque no tenemos demasiado arroz. En cambio, el metano por arrozales es una fuente muy importante, obviamente, en Japón, en China, en la India, en Filipinas, todos los países que producen arroz. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? Las emisiones que produce el agro en nuestro país son estas tres: son cultivo de arroz, metano, la quema de residuos agrícolas en el campo y la quema de pajonales, que producen los gases que ustedes están viendo ahí, y el manejo agrícola de los suelos. Esas son las tres grandes fuentes, pero quisiera dejar importante que yo marqué en color amarillo cuál es la fuente principal, y por esto le estoy diciendo. Este gráfico que le estoy mostrando acá me está diciendo a mí que expresado en unidades de carbono equivalente, ¿qué significa eso? Significa, recuerdan que yo les hablé que cada gas tiene un poder de calentamiento: nitrógeno, el nitroso 310, el metano 21 con respecto al dióxido de carbono. Usando ese factor de conversión, todos los gases se unen y se juntan y se expresan en una unidad que se llama carbono equivalente a dióxido de carbono. Se multiplica por el poder de calentamiento. Usando esas unidades juntamos todas las emisiones de Argentina. ¿Qué estamos viendo acá? Que ahí en la base de las... Lo primero que vemos es que las emisiones totales del agro han aumentado drásticamente desde el año 1990 hasta la actualidad. Y ese aumento fundamentalmente estuvo acompasado y debido a la parte verde de la barra, que es el óxido nitroso que emiten los suelos. Y eso está totalmente vinculado con el aumento de la agricultura. ¿Por qué es esto? Porque en 1990 estábamos sembrando unas 22 millones de hectáreas, mientras que en la actualidad estamos sembrando 32 millones de hectáreas. Y en 1990 estábamos produciendo 25 millones de toneladas de granos y ahora estamos casi sobre las 100 millones de toneladas de granos. Acompasado con ese aumento marcado en la producción, más el uso de fertilizantes nitrogenados, cuyo consumo se multiplicó por 8, es que aumentó la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero desde el agro. Estamos emitiendo mucho más, pero no queda otro remedio. ¿Cómo estamos acá? ¿Se movió? ¿Qué sabemos del cambio climático en la Argentina? Digamos que en la Argentina tenemos muchas evidencias del cambio climático y una de las principales causas de que esto se está produciendo son los movimientos que hubo en la expansión de la frontera agropecuaria. Este es un libro que produjo el INTA en el año 2010, editado por Ernesto Bigliso, y lo que están viendo ustedes en esas barras que están viendo ahí son los lugares del país donde se están produciendo cambios en el área cultivada. Y ustedes ven un frente muy importante en el nordeste y noroeste de la Argentina, donde estamos viendo expansiones del área cultivada hacia el noroeste y expansiones del área cultivada hacia la zona semiárida. Muchas de estas expansiones se están haciendo a expensas del desmonte. Fíjense ustedes que de esos 32 millones de hectáreas que se están cultivando en la Argentina en este momento, unas casi 3 millones de hectáreas provienen de áreas de desmonte que se han desmontado en los últimos 20 años. ¿Tá? Entonces, y mucho de la expansión que estamos viendo hacia el oeste tiene que ver mucho con un corrimiento de las isoietas, es decir, está lloviendo mucho más que antes y se están produciendo roturación de esos pastizales. Como consecuencia de esos cambios en la cobertura de uso de la tierra, lo que se está produciendo son cambios en la radiación incidente. Esa es una foto, por ejemplo, tomada en el norte de nuestro país, en el bosque seco chaqueño. Fíjense ustedes qué es lo que está pasando, que en un área de monte, ¿qué es lo que ustedes tienen? Tienen todo el suelo cubierto de vegetación, con un montón de carbono almacenado en madera. Lo están viendo todos ahí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que de la radiación solar, ustedes están viendo que
Estos montes prácticamente lo que generan a menudo es una nuboselva, es decir, un manto importante de nubes. Esas nubes tienen como función, por un lado, retener vapor de agua, pero por otro lado, lo que están básicamente es impidiendo que parte de esa radiación llegue a la superficie terrestre. ¿Lo ven todos? Y por otra parte, lo que está cambiando drásticamente cuando se reemplaza la vegetación por la agricultura en estos lugares es lo que se llama el albedo del suelo. El albedo del suelo, que es el color del suelo. Y entonces la consecuencia de todo esto es que por un lado desaparece mucho del manto de nubes, mucha de esa radiación está alcanzando el suelo, con lo cual hay dos consecuencias. Una, que hay calentamiento, y lo segundo es que a menudo lo que está ocurriendo acá en muchos de estos lugares, está desapareciendo el manto de nubes y está lloviendo menos. Son varias de las consecuencias que hay. Entonces, el cambio de uso de la tierra es un factor muy importante que por un lado tiene que ver con el cambio del clima local. Esto a menudo también está generando cambios hidrológicos locales. Esta vegetación boscosa lo que está generando una importante evapotranspiración, absorción de agua, con lo cual a menudo lo que está sucediendo en la situación de la derecha es un ascenso de las napas freáticas, y donde esto llega cerca de la superficie está ocurriendo salinización de suelos, como pasa en muchos lugares del Chaco en este momento. Entonces, esa es una de las consecuencias que tiene que ver con cambio climático. ¿No se mueve? Sí, se movió. Pese a que en nuestro país este proceso ha ocurrido, ni por asomo podemos compararnos en las tasas de deforestación a lo que ha ocurrido en otros países del planeta. Claramente lo que están viendo acá, fíjense, la barra horizontal azul que ven abajo es la tasa de deforestación en Brasil. Básicamente en lo que fue la Amazonia, Brasil ha tenido unas deforestaciones marcadamente importantes y claramente el país que más se señala en el planeta, fundamentalmente con lo que está pasando con la Amazonia. Pese a todo, Brasil en los últimos años ha reducido drásticamente estas tasas de deforestación. ¿Qué evidencias tenemos de cambio climático en la Argentina? Bueno, este mapa les está marcando algo a ustedes, pero les podría señalar que a menudo se asocian las consecuencias del cambio climático con consecuencias negativas. No siempre es así. Fíjense ustedes que de alguna forma el corrimiento de las isoietas que hubo hacia el oeste en las últimas décadas, que han permitido el cultivo, el avance de la frontera hacia provincias como La Pampa y San Luis, de hecho nos permitió producir más granos en lugares donde antes no se producía. ¿Tá? Entonces, no todas las consecuencias son negativas, pero digamos que, dicho muy sintéticamente, esta es una información del capítulo del IPCC, está mostrando que para lo que es nuestro país, es de esperar que en la zona nordeste vaya a haber fundamentalmente un proceso de monsonización del clima, es decir, lluvias más importantes en lo que es durante el verano y durante el otoño. ¿Tá? Puede haber más lluvias también en región pampeana, lo cual, por un lado, puede ser bueno porque más agua nos va a permitir producir más. La parte mala de todo esto es que un clima más húmedo con más lluvias también va a generar, unido a más calentamiento, más atracción de vectores y problemas de enfermedades y sanidad, no solo vegetal, sino para las personas. Ese es el otro tema. Donde sí tenemos un riesgo probable, que lo señalan mucho los climatólogos, en toda el área de la cordillera de los Andes, donde el retraimiento que está habiendo de los glaciares de montaña está generando también menos nieve, menos lluvia, y eso también va a generar menos deshielo. Chile es un país que está muy preocupado por esto, básicamente porque mucho de la agricultura chilena es una agricultura de riego, muy basada en agua de deshielo, y si va a haber menos agua de deshielo va a ser un problema. Ahora, como siempre, en toda crisis hay una oportunidad. Entonces, para todo lo que es la producción frutihortícola y vitivinícola cuyana, esto puede ser un riesgo, tener menos agua. Pero yo hablando, no soy especialista en el tema, pero hablando con especialistas le dicen, bueno, tenemos una oportunidad ahí, porque Argentina es terriblemente ineficiente en el uso del riego. Gastamos láminas de agua terrible. Es una buena oportunidad para ser eficientes. Entonces, digamos que en lo que es la Argentina, a nivel agrícola, tenemos que prever situaciones que pueden ser riesgosas, pero no todo es malo lo que es de esperar. Lo que sí es malo de esperar son situaciones como esta. Esta es una foto que la bajé de la web, o sea, no es propia. Están viendo el glaciar Uppsala en el sur de nuestro país en 1923 y tenemos abajo una foto de 2004. Ha habido un retraimiento de los glaciares. Ojo, no todos los glaciares se han retraído. El famoso Perito Moreno no le ha pasado esto todavía, afortunadamente.
pero esto está pasando en todo el mundo, es un tema de calentamiento. Y está generando problemas importantes en países nórdicos, en Escandinavia, donde tenemos humedales y tenemos los suelos que se llaman los permafrost, con capas de hielo enterradas, donde ese derretimiento de esos suelos está generando una explosiva generación de metano hacia la atmósfera y calentamiento asociado a eso. Eso es otro problema de cambio climático. ¿Está? ¿Se mueve esto? Bueno, asociado también a los problemas de años niños, estamos viendo en todas las áreas de delta, en las áreas cercanas al río Paraná, esta es una foto de la ciudad de Zárate, inundaciones, aumento del nivel de los ríos e inundaciones periódicas. Lo hemos visto en el año 1983, en el 2001, hace 2 años. Esto es un problema asociado a los eventos niños. Y asociado con esto, estamos viendo también alternancias muy fuertes del clima, que, le digo la verdad, yo no estoy tan seguro que esto sea cambio climático y no sea una alternancia normal del clima. Esto mismo que estamos viendo acá, que son las fuertes tormentas de polvo y de viento, es una foto que estamos viendo al sur de la provincia de Buenos Aires, donde vemos fuertes tormentas de viento transportadas hacia el océano, que en realidad cuando uno se pone a investigar a qué se debe a una fortísima seca que ocurrió ya por el año 2008-2009, pero también asociado a cambio de uso de la tierra que hubo en el área de Carmen de Patagones, donde muchos suelos se destinaban al cultivo de trigo y quizá no era la opción más feliz de todas. ¿Está? Bueno, otra vez, estas son fotos muy importantes, son fotos satelitales mostrando consecuencias de lo que son las secas y las tormentas de polvo en todo esto. Esto deja entonces otra de las cuestiones, que a veces diferenciar lo que es cambio climático y lo que es una consecuencia antrópica por cambio de uso de la tierra, es muy difícil de diferenciar, porque ambas cosas van solapadas y una cabalga sobre otra a menudo. Bueno, dejando la cuestión entonces de qué es el cambio climático, a qué se debe, qué evidencia tenemos de que está ocurriendo, y algunas cosas son muy evidentes y otras son bastante discutibles, me parece a mí. Vamos a pasar entonces a la cuestión de cuáles son las estrategias de mitigación del cambio climático. Digamos entonces que hay 2 opciones ante el cambio climático. Una es cómo hacemos para reducir los impactos de ese cambio climático, es decir, básicamente tratar de evitar que el impacto sea tan grande, eso es la mitigación del cambio climático. Y la segunda cuestión pasa por la adaptación al cambio climático. Y hay toda una discusión política en este momento que ustedes como futuros profesionales les va a tocar asistir. Digamos que la posición oficial de nuestro país, de la Argentina, ante los foros donde esto se discute, las convenciones de cambio climático, es que los países en desarrollo, como es el caso de la Argentina, no deben hacer estrategias de mitigación del cambio climático porque no han sido responsables históricos de ese cambio climático. Como ustedes pudieron ver en uno de los primeros gráficos que les mostré, gran parte del aumento de las emisiones de dióxido de carbono se han debido a las producciones del mundo desarrollado. Fíjense, históricamente la Argentina, miren lo que es la dimensión de las emisiones de Argentina, 1,5 megatoneladas de carbono equivalente versus Estados Unidos, 7 megatoneladas. Es decir, el mundo desarrollado, Estados Unidos, la India, China, países que no están desarrollados pero que están creciendo, son grandes emisores. Entonces Argentina, acompañado por Brasil o por otros países, dice, nosotros tenemos que hacer esfuerzos, pero el gran esfuerzo lo tienen que hacer estos países. Y si ellos no empiezan primero, nosotros todavía tenemos que desarrollarnos. Porque métanse una cosa en la cabeza, para desarrollarse hay que emitir, no es gratis desarrollarse, la realidad es esa. Entonces, esa es la discusión política que hay. De cualquier manera, y pese a que yo pueda acordar con que hay mucha razón en lo que decimos en este sentido, hay una realidad que nosotros somos un país agroexportador, y por cada cosa que estemos exportando a Europa, se nos está midiendo cada vez más por algo que se llama la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Es cuánto hubo de emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de producción. Y también la otra discusión que viene es la huella hídrica. ¿Cuánta agua se usó en el proceso? Con lo cual, independientemente de la posición política que tengamos y de lo que el país sostiene en los foros internacionales, nosotros como sector agropecuario del cual dependemos, nos guste o no nos guste, vamos a tener que hacer esfuerzos muy grandes para ser cada vez más eficientes, en hacer producciones cada vez más eficientes en el uso del carbono y en el uso del agua. Entonces, ¿me perdí acá? No. Fíjense ustedes, ¿qué es la huella de carbono? Es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto, individuo, organización, evento o producto. Y digamos que básicamente lo que se mide es cuánto
se está emitiendo en todo el proceso. Y acá hay grandes discusiones políticas entre los países. Por ejemplo, en el aceite de soja, por decir algo. En el aceite de soja una discusión es decir cuánto produzco hasta la tranquera y cuánto estoy produciendo la tranquera hasta el mercado. ¿Se entiende lo que digo? Hasta la tranquera, bueno, está el proceso de fertilización, las máquinas, la cosecha, etcétera, etcétera. Pero después está todo el tema del transporte. Entonces, hay muchas discusiones con todo esto, ¿tá? Y que ya han desencadenado hasta discusiones políticas fortísimas, particularmente en temas como el biodiesel de soja, donde la Unión Europea sacó una metodología para medir la huella de carbono del biodiesel de soja, de las plantaciones de soja, que está desconociendo lo que dice el IPCC y que básicamente eso perjudica a países como los nuestros. Entonces, evidentemente, son temas en los cuales va a haber que trabajar mucho y por más que políticamente no estemos de acuerdo a menudo, evidentemente vamos a tener que estar muy atentos a ser más eficientes en esto, ¿tá? Cuestiones como, por ejemplo, se ha directamente prohibido lo que es la compra de biodiesel de lugares donde hubo deforestación. Y esto generó un lío para el país, porque han aparecido mapas en Europa donde aparecía como área deforestada la región pampeana, un disparate absoluto, y hubo que salir a pelear diplomáticamente por eso. Entonces, es el mundo que se viene, ya no es solamente el mundo de lo que pasa de la tranquera para adentro, sino también de la tranquera para afuera. Tenemos que defender los mercados. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación entonces? Bueno, es medio como bajar de peso esto. O como menos o hago más gimnasia, y no lo digo por mí, que quede claro. ¿Tá? No, mucha opción no hay. Bueno, esto es lo mismo. O reduzco lo que estoy emitiendo, o en lugar de eso almaceno más carbono. Entonces vamos a hablar de estas dos cuestiones. ¿Cómo hago para reducir las fuentes, o sea, los elementos de emisión de gases de efecto invernadero? Por un lado, tengo que adoptar todo lo que son prácticas que reduzcan la quema de combustibles fósiles. Hay que ser más eficiente en el uso de combustibles en el agro. En este sentido, no estamos tan mal. Yo me acuerdo cuando estudiaba agronomía en la década del 70 y me enseñaban lo que era la empresa maquinaria del campo. Cualquier productor estaba lleno de fierros y le pasaba el arado, la rastra, el rolo. Bueno, era un desastre, no solo desde el punto de vista de los combustibles, sino para los suelos. No sé los números exactos, pero creo que un 80% de la superficie argentina está bajo siembra directa, y eso implicó un ahorro fenomenal en el uso del combustible. O sea, estamos bastante bien, no somos tan malos, la verdad es esa. La otra cuestión es reducir lo que son las emisiones de metano por fermentación entérica, y la tercera es el óxido nitroso por manejo agrícola de los suelos. Y la segunda estrategia es, que no es una o la otra, sino que se ayudan entre ambas, es el aumento o la preservación de los sumideros de carbono, es decir, los almacenes de carbono. Hay dos grandes almacenes de carbono en la naturaleza, independientemente del mar, ¿tá? Pero en lo que son los ecosistemas terrestres, el gran almacén de carbono es el suelo. El suelo almacena carbono estable en forma de humus, y los otros almacenes son las plantaciones forestales. Son los dos grandes almacenes de carbono. Entonces, todas las estrategias que impliquen forestar o meter más carbono en los suelos, evidentemente contribuyen a la mitigación de los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense, yo les puse la siembra directa o la agricultura conservacionista en general, sin ninguna duda que ha ayudado a controlar la erosión y en determinados planteos aumenta el carbono. Todavía no es una práctica que haya sido aceptada dentro de los mecanismos de desarrollo limpio para mitigar, pero es una fuerte pelea que tiene que dar nuestro país, porque somos líderes en este tema. Bueno, la cuestión es la siguiente entonces. Esto es un mensaje que quería dar que me parece muy importante, que nos conviene como país. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, me pondría en el sillón a decir, tengo mis dudas, porque hay una cosa que es real. Según el plan estratégico agroalimentario, estamos hablando que vamos a pasar de 32 millones de hectáreas que tenemos actualmente a 42, si no me equivoco. 10 millones más de hectáreas cultivadas. Y queremos pasar de las casi 100 millones de toneladas de granos a 170, 70% más de producción. Nos guste o no nos guste, vamos a emitir más nitroso. No nos queda otra. Entonces la cuestión que tiene que defender nuestro país y ustedes en el futuro, porque hay mucha gente que parece ridículo, pero me ha pasado a asistir a discusiones y estuve trabajando mucho con la gente de fertilizar en esto, que hubo gente que salió diciendo de determinados lugares políticos hay que prohibir el uso de fertilizantes nitrogenados. Tamaño disparate, estamos empobreciendo los suelos. Lo que tiene que defender la Argentina es ser más eficiente por unidad de producto.
Vamos a producir más trigo, más maíz, más soja, pero vamos a emitir menos por unidad de producto. Pero evidentemente como país vamos a terminar emitiendo más. No nos queda otra. Para desarrollarse hay que emitir. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, aquí lo marqué. Creo que las estrategias que más loables como país van a ser más eficientes en lo que es eficiencia del uso del agua, lo puse en siglas, y eficiencia del uso del nitrógeno. Lo cual va a ser muy posible, creo que es fácil de hacer con lo que se llaman las MPM, mejores prácticas de manejo, y usando agricultura conservacionista y manteniendo el liderazgo que tenemos con siembra directa, junto con rotaciones. Y creo que uno de los caminos posibles que tenemos es la intensificación de la producción. Para ser más eficientes tenemos que producir más por unidad de superficie. Ese creo que es el camino que tenemos que seguir. Si vamos a los planteos ganaderos, lo mismo. Si bien hubo liquidación de vientres y estamos en unos 45 millones de cabezas, si no me equivoco, y estamos hablando de volver a pasar las 50 millones de cabezas, tener más vaca va a significar emitir más metano. Pero creo que la Argentina tiene un camino enorme por recorrer, y esto parece que estoy hablando de la enseñanza de agronomía de la década del 70 cuando yo estudié la carrera. Volvemos a los mismos temas de siempre, mejorar índices de preñez, mejorar índices de parición, o sea, por unidad de superficie producir más terneros y más vaca y más carne. Todavía tenemos un enorme camino a recorrer por ahí. Pero el mensaje claro que quiero dejar acá, que el camino no es emitir menos, sino emitir menos por unidad de producto. Y esa es la defensa que tiene que hacer la Argentina, claramente. Y bajar huellas de carbono y de agua por unidad de producto. Y la otra cuestión es que bajar emisiones de dióxido de carbono, reducir deforestaciones y mejorar en lo que es eficiencia de uso de combustible. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación, lo que se llaman las mejores prácticas de manejo? Una parte importantísima de las emisiones de gases de efecto invernadero es óxido nitroso que proviene del manejo de los suelos. La gran fuente de ese óxido nitroso es todo el nitrógeno que entra todos los años a los suelos. Y una parte importantísima de ese nitrógeno, no tanto en nuestro país, pero sí en la mayor parte de los países, son los fertilizantes nitrogenados, los minerales. De esos, el óxido nitroso se produce por dos procesos. Uno es la denitrificación, que es una reducción anaeróbica de los nitratos, y el otro es la nitrificación, que es la oxidación del nitrógeno orgánico a nitratos en condiciones aeróbicas. El gran proceso que genera esto es la denitrificación. Entonces, lo que tenemos que hacer, como el nitrógeno mineral es totalmente sensible a pérdidas y a ser transformado, lo que debemos hacer entonces es algo tan obvio como fertilizar correctamente y usar una adecuada tecnología de fertilización, que es usar las dosis correctas en el momento correcto y en el lugar correcto y con la maquinaria correcta, y parece ser redundante, pero básicamente tan simple como eso es esto, realmente. Evidentemente hay que tratar que no haya grandes cantidades de nitrógeno en el momento en que las raíces no lo pueden absorber, para que ese nitrógeno no pueda ser volatilizado a la atmósfera, no pueda ser susceptible de ser denitrificado o no pueda ser lixiviado hacia las napas freáticas, generando luego emisiones de gases de efecto invernadero. Acá hay un camino enorme a recorrer. Contra la gente que dice que no hay que fertilizar, que para mí es un disparate, ¿tá? Lo que les voy a decir que si queremos producir más maíz y más trigo, vamos a tener que fertilizar. Independientemente que usemos otras fuentes alternativas, como pueden ser los fertilizantes biológicos, como pueden ser el nitrógeno transferido de una estación a la otra con fijación biológica de nitrógeno, pero no vamos a poder seguir evitando usar urea, fuente de nitrógeno anhidro, con estas prácticas, siendo eficiente. ¿Tá? Cada tonelada de maíz está precisando 220 kilos de nitrógeno disponible en el suelo. Cada tonelada de trigo que me llevo del campo está precisando 330 kilos, 33 kilos. Entonces, fíjense ustedes que si ese nitrógeno no lo producen los suelos, que tienen que aportarlo de afuera. Entonces, uno cuando enseña en la facultad le parece que es muy obvio esto. Sin embargo, hay que convencer a algunos funcionarios que compran ideas como que no hay que fertilizar. Entonces, paremos con los disparates, eso es lo que yo pienso. La segunda cuestión es cómo aumentamos sumideros de carbono. Bueno, y ahí tenemos un montón de estrategias y no estamos tan mal. Digamos que en la Argentina no... Si esto es el abecedario que va de la A a la Z, evidentemente no estamos en el ABC. En muchas cosas somos líderes y hay un liderazgo en el Cono Sur. Siembra directa, una estrategia excelente.
No hacer siembra directa solamente, evidentemente siembra directa combinada con adecuadas rotaciones que incluyan gramíneas, incluyan cultivo de cobertura, incluyan maíz, incluyan trigo. Evidentemente los planteos de hacer siembra directa solo con soja conducen a un empobrecimiento de los suelos, no cabe duda. Entonces estamos hablando de hacer una agricultura conservacionista, intensificando la agricultura y poniendo más gramíneas y poniendo fijadoras de nitrógeno. Esto tiene que ver con lo segundo, rotaciones con mayor intensidad de cultivos, manejo de nutrientes si es posible, cultivo de cobertura. Los cultivos de cobertura son una excelente estrategia, no tanto para fijar carbono, como los antiguos abonos verdes que le decían, sino fundamentalmente para proteger el suelo y para mantener vegetación y raíces vivas en el suelo que mejoren la estructura. Los suelos, fíjense que el señor que hace soja de primera todos los años, está sembrando en noviembre, está cosechando en esta época aproximadamente, quiere decir que de mayo hasta octubre no pasa nada en esos suelos, el suelo no tiene vegetación viva y eso, como voy a mostrar en un ratito, genera deterioro de la estructura y genera problemas en las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, y otras cosas que en la Argentina no se han trabajado todavía, abonos orgánicos, vamos a tener que trabajar. En determinados lugares creo que va a ser conveniente que no haya agricultura y hacer forestación. Tenemos que ver en qué suelos conviene hacer agricultura realmente. Y finalmente todo lo que es manejo de pastizales y de pasturas, algo en los cuales creo que en algunos lugares yo preconizo que tiene que volver. Yo por lo menos preconizo que en muchos lugares debiera volver a la combinación de la agricultura con la ganadería. ¿Qué llamamos adaptación al cambio climático? Bueno, esto viene de un grafiquito interesante. ¿De qué llamamos? Que la adaptación tiene que ver con minimizar los riesgos o evitarlos. Y el concepto de riesgo fundamentalmente viene de la combinación de los eventos climáticos, eventos como fuertes tormentas, lluvias erosivas, secas pronunciadas, inundaciones. La otra cuestión tiene que ver con la exposición a ese riesgo y la otra cuestión tiene que ver con la posibilidad de adaptarse a ese riesgo. Entonces, fíjense ustedes que en cuanto a eventos climáticos, tenemos que tener en cuenta la variabilidad natural, el cambio climático antropogénico. En cuanto a lo que es la vulnerabilidad, tiene que ver el nivel de desarrollo que tengamos, es decir, qué capacidad que tenemos como país para el manejo del riesgo de desastres. Esto es válido para el campo como para una ciudad, evidentemente. ¿Qué capacidad tenemos de adaptarnos al cambio climático? Y en este sentido, fíjense que en función de esto podemos, evidentemente, soportar mejor las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el riesgo de desastre, que en el campo tiene que ver fundamentalmente con lo que es desastres como inundaciones, como fuertes secas. En áreas de fuertes pendientes, en nuestro país eso pasa mucho en el norte, lo que es deslizamiento de laderas y aludes. Es un tema terrible eso, con fuertes lluvias. ¿Está? Entonces, fundamentalmente, el agro argentino deberá adaptarse a una mayor frecuencia de eventos extremos. Ese es el gran problema que va a haber acá. Es decir, no va a ser tanto a veces el aumento de temperatura, sino que ya estamos viendo lluvias más concentradas y torrenciales. Eso lo vemos mucho en la región pampeana, donde lo que es el corrimiento de las isoyetas hacia el oeste se dio por un lado con aumento de las lluvias muy irregulares, pero también con lluvias muy concentradas estacionalmente, que son lluvias con alto potencial erosivo. Esto en algunas situaciones con relieve muy plano, donde no hay posibilidad de evacuar excedentes, genera inundaciones. Y la otra cuestión tiene que ver con secas y tormentas de viento, como la foto satelital que les mostré hace un ratito. Entonces, fíjense que en algunas regiones se va a prever que algunos desplazamientos de isoyetas, mayor monsonización, va a haber aumento de temperatura en general, puede haber más riesgo de salinización por aumento de la capa freática, por más lluvias o por reemplazo de la vegetación, menos nieve y más agua de deshielo. ¿Cómo respondemos a eso adaptándonos? Bueno, evidentemente hay varias estrategias de adaptación, pero básicamente desde el punto de vista agronómico, una típica estrategia es la generación de nuevos cultivares adaptados. Respuestas como la que está teniendo Bioceres o las empresas de generar sojas adaptadas a estrés hídrico con genes del girasol es una típica respuesta de adaptación a los cambios. O nuevos cultivares con germoplasmas adaptados a resistencia de pestes e insectos. Son típicas estrategias de adaptación a los cambios y que nuestro país va a tener que poner mucho énfasis en eso, no respondiendo al problema, sino previendo los futuros escenarios. Hacer sistemas más eficientes de riego y quizás hasta desarrollar más el riego. Eso es todo un tema. Se está preconizando mucho desarrollar el riego
y no se está teniendo en cuenta todavía cuál es el potencial de caudal que tienen los acuíferos, ni los temas de calidad de agua, pero es un tema en el cual va a haber que trabajar mucho. Y finalmente lo que tiene que ver con el uso, generar resiliencia en los suelos, que creo que esto lo podemos generar con el uso de siembra directa y rotaciones de cultivos, generar sistemas mucho más resilientes y que soporten los cambios. Para ir terminando entonces, ¿cuáles son, en función de todo esto, los beneficios de mantener un suelo con buena calidad? El suelo es un poco el elemento central de todo esto, fundamentalmente porque es lo que más conozco, quede claro. ¿Por qué digo todo esto? Porque la relación que existe entre el suelo y el cambio climático, el suelo es tanto un objeto como un sujeto del cambio climático. ¿Por qué sujeto? Porque básicamente el suelo es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono por cambio de uso de la tierra, nitroso del nitrógeno y metano en ecosistemas inundados. Pero además de todo eso, el suelo es un objeto de la mitigación de impacto del cambio climático, fundamentalmente por las estrategias de mejorar los almacenes de carbono almacenado en los suelos. Y además de todo eso, el suelo es un objeto de cambio climático fundamentalmente porque es absolutamente susceptible a los elementos extremos, que son las inundaciones, las fuertes secas, las tormentas de tierra que generan los suelos, con lo cual gran parte de las estrategias de adaptación e impacto del cambio climático vamos a tener que hacerlas pasar por los suelos, generar sistemas de control de erosión, regular cambios de usos de la tierra con planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, me estoy olvidando de alguno, generar nuevos germoplasmas, nuevos cultivos en muchos lugares y cuestiones que tienen que ver con el control de la salinización, un tema en el que estamos trabajando muy poco en la Argentina. Tenemos 15 millones de hectáreas de suelos salinos en zonas húmedas y subhúmedas y en mucho de la expansión de la agricultura se está haciendo en estos suelos quizá de mejor calidad y no estamos generando una estrategia para hacer una buena agricultura en estos suelos sódicos que cuando yo estudiaba eran suelos que servían nada más que para cría de vacas. Y hoy en día muchos de estos suelos contienen un poco de mejor calidad, arriba de todo, estamos haciendo soja. Entonces la pregunta es, ¿debemos generar una nueva agricultura para estos lugares? Creo que nadie lo está pensando, les tiro la idea, van a trabajar ustedes en los próximos 40 años, yo no voy a estar seguramente cuando eso termine, pero ustedes van a tener que trabajar en esos temas, tienen que ver los futuros escenarios. Va a ser importante hacer el monitoreo de los suelos. Esto es un tema que se está discutiendo a nivel mundial. Cuando yo estudiaba la carrera en los años 70, el suelo era un bien privado. Y poca gente pensaba que era un recurso no renovable y que básicamente había que monitorearlo. Y era un bien que debemos pasarle de una generación a la otra en buen estado. Y esto que no solo es algo propio de gente bien pensante, ya es propio de lo que está pasando en los países, que ya se está exigiendo desde la FAO que cada país tenga sistemas de monitoreo del estado de degradación de los suelos. La Argentina no va a ser ajena a estas cosas, le guste o no le guste. ¿Cuáles son las respuestas de los suelos, las estrategias que tenemos para mantener un suelo en buena calidad? Bueno, muchas de las estrategias pasan por mantener el suelo cubierto con mulches, como pasa con siembra directa, cubierto con residuos. No estoy diciendo ninguna novedad acá, pero evidentemente si algo mejora la siembra directa, dentro de lo que es la ecuación de eficiencia del uso del agua, el primer componente tiene que ver con mejorar la cantidad de agua que ingresa al sistema y que es almacenada. Recuerden que la ecuación de eficiencia del agua es cuánta agua podemos almacenar, de la que llueve, cuánta de esa agua almacenada puede ser absorbida por las plantas, el segundo componente, y cuánto de esa agua que es absorbida por las plantas es transpirada y generando rendimiento. De los tres componentes de la ecuación de eficiencia del uso del agua, el primero tiene que ver con lo que les mostré. Tener el suelo cubierto o no cubierto hace la diferencia. Entonces no es solamente siembra directa o un pastoreo rotativo, por no hablar solamente de agricultura, sino tener el suelo bien cubierto tiene que ver con mejorar, impedir pérdidas por evaporación. Un suelo cubierto impide pérdidas por evaporación e impide salinización superficial, sino que mejora cuánta agua está entrando al suelo. Es fundamental esto. Y no estamos mal, estamos haciéndolo ya, no es que hay que empezar de cero. Fíjense ustedes, contra la gente que habla de que todo está peor, esto es un trabajo de Tucho Bigliso, en un libro del INTA. Les está mostrando a ustedes cómo contribuyó los cambios fenomenales de sistemas de labranza que hubo en los últimos 30, 40 años a mejorar el riesgo de erosividad en nuestros suelos. Lo que están viendo ahí en los puntos llenos al final de todo, como la posibilidad de pérdidas de suelo por erosión, ¿tá?,
ha disminuido drásticamente con la agricultura de las últimas décadas, comparado con lo que era la agricultura de hace décadas, que donde los fenómenos de erosión eran terribles. Entonces, lo que quiero decirle es que no hay que deprimirse, tenemos un camino recorrido enorme y que donde los productores han sido líderes en todo eso. ¿Cuánto sirve la siembra directa para almacenar carbono? Bueno, ahí estamos en dudas. Como dije antes, no todo planteo de agricultura conservacionista o siembra directa va a almacenar carbono. Esto está mostrando, es un trabajo de tesis de una tesista mía, Karina Álvarez, donde está mostrando, fíjense ustedes, en situaciones prístinas con barra verde, lo que es el carbono del suelo en la pampa ondulada, en barra azul labranza convencional y en barra roja siembra directa. Lo que se ve es que el carbono que perdieron los pastizales, barra verde, no vuelve a ser recuperado, barra roja, por la siembra directa. Algo parecido pasa con el carbono joven, es decir, desde el punto de vista del carbono y haciendo un promedio general de todos los productores, que son más de 50 campos que hemos muestreado, no parece que ese sea el camino más importante. Sin embargo, si vamos a lugares más semiáridos, de un trabajo de Pesteguía en la provincia de Córdoba, y está mostrando que en otros sistemas y con otros manejos sí es posible con siembra directa almacenar carbono. Fíjense la línea punteada en directa cómo tiene más carbono en la superficie del suelo. ¿Está? Entonces, para terminar, este es un trabajo de un tesista mío, Fernando Romagnoli, que está mostrando, fíjense, está en el campo del papá, en el Monte Güey, está mostrando, es un ensayo cruzado de dobles rotaciones intensivas, de dobles cultivos, gramínea y gramínea leguminosa, con cruzadas 5 dosis de nitrógeno. No los quiero marear, simplemente demostrarles que comparando la rotación gramínea, la letra G, con gramínea más leguminosa, G más L, tanto, fíjense ustedes, tanto para carbono a la izquierda como para nitrógeno a la derecha, poner leguminosas en la rotación, soja y vicia, hizo la diferencia para almacenar carbono en el metro. Y mucho de ese carbono fue almacenado de 40 a 60 centímetros. ¿Qué quiero decirle a esto? Que es posible almacenar carbono con siembra directa, pero hay que tener en cuenta la rotación y el efecto puede ser sitio específico, ¿tá? Pero no es que automáticamente se almacena. Siguiendo, esto ocurre en todos los planteos donde hacemos siembra directa, es decir, lo que tenemos acá es la inestabilidad estructural del suelo por un índice que se llama de Wood-Deliner. Cuanto más alta la barra, más inestable la estructura. ¿Qué estamos viendo acá? Que la situación de pastizal tiene baja inestabilidad. La labranza convencional con reja y vertedera tradicional que se hacía en la zona hace 40, 50 años, la inestabilidad era alta, el suelo se planchaba todo. Y en directa sí, los planteos de directa lograron mejorar la inestabilidad. El suelo se volvió más estable y ahí tenemos un cambio importante. Este es un trabajo de Carolina Sasá, que ahora está en INTA Paraná, pero que antes estaba en Pergamino, de la tesis de ella. Fíjense ustedes cómo la monocultura de soja en las parcelas de INTA Pergamino generaba un tipo de estructura de mala calidad. No sé si los que tienen buena vista muestran una estructura bien tipo planar y masiva. Y si uno lo compara con rotaciones con maíz, trigo y soja con mucha más gramínea, esas estructuras planares y masivas van desapareciendo. Lo voy a mostrar en este gráfico. Perdón. Se me perdió acá. Fíjense ustedes, ahí tienen las estructuras planares. Esto ya no es Pergamino, estamos mostrando a Viatieray en el Chaco, mostrando esas son estructuras de pésima calidad. ¿Por qué? Porque ese tipo de estructuras planares, que son muy frecuentes en planteos de siembra directa con monocultura de soja o de algodón, como estoy mostrando acá, lo que están generando son las famosas compactaciones y se doblan las raíces. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Hay que tener en cuenta no solo la labranza conservacionista, sino el tipo de rotación que hacemos, ¿tá? Y la otra cuestión importantísima es controlar el tránsito agrícola. Muchas de las consecuencias de cosechar y transitar los lotes, levantando maíces de 12 o 13 toneladas y transitándolos con carros cargados, lo que generan profundas huellas. Y a menudo esas huellas no se borran. ¿Se movió? Y me están generando cosas como esa. Te llegan, básicamente te caen 30, 40 milímetros en un día y te genera un fenomenal planchado. Este fenomenal planchado y sellado del suelo es una de las consecuencias, uno de los factores que está desencadenando fundamentalmente pérdidas de óxido nitroso por denitrificación. Entonces fíjense cómo mantener una buena calidad del suelo se asocia con ser sustentable desde el punto de vista de las emisiones de gas de efecto invernadero. Esto casi es una propaganda, pero en definitiva, como buenos agrónomos, creo que una de las soluciones es mantener el suelo cubierto. Es decir, esto hace la diferencia.
Tener el suelo cubierto baja la temperatura, disminuye pérdidas por mineralización, mejora el almacenamiento de agua. Todo el mundo dice que en agronomía no hay panaceas. Yo creo que es casi una panacea esto, excepto en el sur donde mucha gente protesta que se acumula mucho rastrojo y dificulta la siembra. Pero digamos que mantener el suelo cubierto es casi una panacea. Entonces esto es muy importante, mantener el suelo protegido y con raíces vivas. Y yo por lo menos preconizo mucho esto, contra esas estructuras planares, volver a tener este tipo de estructuras, con gránulos, con bloques subangulares, llenas de raíces vivas, llenas de actividad biológica, que esto es lo que mantiene un suelo de buena calidad. Para no olvidarse, no solo de la estructura, la otra cuestión que yo ya hablé bastante de los nutrientes, estamos desabasteciendo el sistema de nutrientes. Esto es un mapa hecho por el INTA, pero que también lo hizo Fernando García en la revista Fertilizar. Estamos viendo en colores más intensos, en color verde, fíjense los déficits de nitrógeno que estamos viendo en lo que es la zona central argentina de cultivo. Y eso no es tan grave porque el nitrógeno lo podemos reponer de la atmósfera de alguna manera. Lo más grave es lo que está apareciendo en color rojo, el fósforo. Los suelos se han desabastecido de fósforo. Cuando yo estudiaba en la Pampa Ondulada, esa zona central, era frecuente tener 30 a 40 partes por millón de fósforo. Hoy en día en muchos lotes no pasamos de las 12. Entonces, no es posible tener una producción sustentable si no generamos una buena estrategia de reposición y enriquecimiento de fósforo de los suelos. No hay que olvidarse de esto. Muy lejos de lo que hablan algunos políticos de determinados sectores diciendo que no hay que fertilizar. Para mí es un disparate. El otro es el azufre. Y para ir terminando, ¿cuáles son los desafíos futuros? Si ya voy terminando. Yo creo que uno puede diferenciar. Son opiniones, todo esto es opinable y es más bien de un tipo que está al borde de los 60, ustedes que van a trabajar en los próximos 30 o 40 años. ¿Para dónde tienen que ir? Bueno, ustedes sabrán, no quiero que me echen la culpa después, pero básicamente los desafíos que va a haber son productivos y ecosistémicos. Digamos, yo creo que un desafío productivo importante va a ser va a ser cerrar las llamadas brechas de rendimiento de los principales cultivos. La otra vez estaba leyendo un trabajo en Estados Unidos que alguien decía que el problema que está viendo en la agronomía es que los semilleros están generando Ferraris 12 cilindros que andan a 400 kilómetros por hora. Y los suelos siguen siendo nuestras calles llenas de pozos, donde la Ferrari no puede andar más que a 100 kilómetros por hora. Entonces, desde los suelos y desde la agronomía, tenemos que generar mucha ciencia para cerrar las brechas de rendimiento, en gran parte mejorando la eficiencia del uso del agua y del nitrógeno. La otra cuestión que me parece que es un futuro camino es lo que se llama, creo que si hay un tema que es frontera del conocimiento en la agronomía va a ser todo lo que tiene que ver con la biología, creo yo. Yo no soy biólogo, pero claramente todo lo que tiene que ver con mejorar la captación de nitrógeno de la atmósfera, cómo solubilizar fósforo que está en el suelo con bacterias, lo que es degradación de herbicidas, agregación del suelo, ahí tienen un camino enorme para trabajar y gran parte del futuro va a pasar por ahí. Cuando hablamos de reponer nitrógeno, pensar no solo en nitrógeno y fósforo. Hoy en día no le estamos prestando atención ni al calcio, ni al magnesio, ni a nada. Si seguimos sacando toneladas y toneladas de los campos, un día nos va a llamar la atención eso. Y finalmente tiene que ver con lo que es mejorar la comprensión del rol de la fauna edáfica, lo que es artrópodos, lombrices y todo eso. ¿Qué pasa entonces con le muestro la conclusión de un proyecto en el que estoy metido, que se hace entre INTA, Universidad de Nebraska, Universidad de INTA, Balcarce. Estamos metidos varios, hay mucha gente bastante conocida ahí. Pero básicamente lo que está mostrando acá es de qué se trata estas brechas de rendimiento. Digamos que en Argentina el rendimiento potencial en secano tiene brechas importantes. Por ejemplo, para el rendimiento potencial medio del país sin riego, para maíz, soja y trigo están casi en 12 toneladas, 4 y 5 toneladas por hectárea respectivamente. Las brechas promedio de rendimiento, o sea, lo que habría que cubrir para llegar a ese potencial posible, están para maíz en 4,8, 1,2 para trigo y 1,9 toneladas por hectárea para soja. Esto es un promedio para todo el país, pero si vamos a las distintas provincias argentinas, ahí estamos, fíjense lo que están viendo ustedes en el gráfico de la izquierda, están viendo ustedes, bueno, está en inglés esto, pero cuál es el rendimiento potencial de soja y el coeficiente de variación en las distintas zonas. No solo que hay un rendimiento, tenemos un potencial de variación enorme en que hay que trabajar. Fíjense la zona sudeste, 64%. Mostré soja, que es un ejemplo simplemente. 38% en lo que es la zona litoral y así. Y en el gráfico de la derecha estamos viendo
cuáles son los porcentajes que tenemos para cubrir. Fíjense que estamos viendo, los gaps de rendimiento están en 1,7 toneladas de soja en el sudeste, 2,3 en la zona central de Buenos Aires, 3 toneladas por hectárea en lo que es la provincia de Buenos Aires, también 3 toneladas en esta zona. Y fíjense que te está marcando a mí qué porcentaje hay del potencial posible que ha sido cubierto hasta ahora. Yo creo que ese es el camino en el que van a tener que trabajar ustedes, donde encima los potenciales de rendimiento seguramente van a seguir mejorando, pero nuestros suelos tienen mucho para seguir trabajando. Entonces me parece que ahí tienen toda una línea de trabajo todos ustedes. A mí me parece que mucho del camino de mejorar las brechas de rendimiento va a pasar por el manejo por ambientes. Darle a cada lugar lo que precisa y el manejo adecuado. Y usando una de las series de televisión más interesantes que hubo últimamente, Six Feet Under, no solo mirar lo que pasa arriba, sino llevar la pala y mirar lo que pasa abajo. Es muy importante ver qué nos está mostrando el suelo abajo. Y finalmente los desafíos ecosistémicos, que es algo que nuestra generación recién lo empezó a ver ahora, pero ustedes van a tener que verlo. Me la pasé hablando de huella de carbono, de ver las emisiones de gases. Entonces va a haber que monitorear cuáles son las emisiones de gases, nitroso y metano. Va a tener que estar pensando cómo secuestrar más carbono en los suelos. Para eso hay estrategias como integrar con ganadería, uso de residuos, intensificar con agricultura. Y un tema que va a tener que pensar que nos van a estar mirando y es importante. Si bien la Argentina, contra lo que mucha gente cree, no tenemos todavía problemas de contaminación severos en el agro, hay situaciones puntuales que hay que atender. Hay situaciones puntuales y esto va a haber que tener que prestarle atención, no solo al riesgo de contaminación, no solo nitratos en capa freática, sino también riesgos de herbicidas, porque los países compradores nos van a estar vigilando, y no solo es el riesgo ambiental que tenemos, sino fundamentalmente vamos a tener que demostrar. ¿Tá? Entonces, ese es el otro camino en el que ustedes van a tener que trabajar fuertemente. Bueno, les agradezco mucho la atención y quedo dispuesto a cualquier pregunta que venga. Acá Miguel nos llegó una consulta, dice, desde el punto de vista de la emisión de dióxido de carbono, la mayor producción de los cultivos agrícolas debida a la mejora tecnológica en todos sus aspectos, implica necesariamente una mayor captación de dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis. ¿Qué relevancia positiva tiene respecto al tema expuesto? Bueno, efectivamente, digamos que los nuevos germoplasmas, fundamentalmente, no solo los nuevos germoplasmas que están saliendo al mercado, estaba leyendo trabajos donde hablaban, estoy cambiando de tema, ¿no? Pero una imposibilidad que tenemos muy grande en nuestro país es de pensar el futuro. Lo vemos en nuestra clase dirigente a menudo. Se está hablando a veces de cambiarle la máquina al trigo, pasar de trigos carbono 3 a carbono 4. Eso va a pensar que vamos a tener trigos que estén rindiendo 10 de toneladas por hectárea como el maíz. Se está hablando de eso, se está hablando de cambiarle la máquina al arroz. Entonces la pregunta es, y ahora sí yendo a responder eso, ¿sirve eso para secuestrar carbono? El tema es el siguiente, que en todo lo que son los cultivos agrícolas, toda la selección que se hizo llevó a que todos los fotosintatos fundamentalmente pasen al grano, a la parte vendible, con lo cual me lo estoy llevando en el camión. Entonces, es muy bueno desde el punto de vista de los rendimientos, pero no es una estrategia viable para almacenar carbono en los suelos. Si es una estrategia viable para almacenar carbono en los suelos, el carbono que se almacena en el subsistema subterráneo, en raíces. Entonces, la forma de almacenar carbono en los suelos va a pasar fundamentalmente por meter carbono en las raíces, que no lo estamos mandando al grano, claramente. Entonces, creo yo que ahí el camino a recorrer pasa por las especies forrajeras, ¿tá? Y pasa fundamentalmente, creo yo, por evitar ulteriores pérdidas de carbono del sistema, es decir, que los suelos sigan perdiendo carbono, creo yo. Creo que me parece a mí que la cuestión pasa para eso, con lo cual hay que protegerlos y mantenerlos cubiertos. Pero evidentemente, si estamos pensando en cultivos como maíz, trigo, soja, arroz, los índices de cosecha, fundamentalmente, hacen que gran parte de ese carbono sea destinado a almidón, o aceite, o lo que sea, y sea exportado. Nada más, Miguel. Muchísimas gracias nuevamente. Te agradecemos con un fuerte aplauso. Bien. Gracias a todos. Y desde la comisión organizadora te queremos hacer entrega de un presente. Te vamos a hacer entrega de un presente.
Bueno chicos, ahora vamos a hacer un corte, una media hora más o menos, así que estén atentos para cuando los vuelva a llamar. Muchas gracias.